El cañón del mosquete francés temblaba en las manos del fusilero francés mientras observaba los acantilados rocosos que se alzaban como gigantes amenazantes a ambos lados del estrecho paso. Era el 17 de abril de 1811, y algo en el silencio de esa mañana en la campiña española advertía la muerte. Las botas de la columna francesa resonaban contra el camino rocoso, un ritmo constante que había acompañado a los soldados durante 3 horas de marcha desde la ciudad de Nabrada. El capitán Henry Dubois cabalgaba al frente de los 200 fusileros del 47º Regimiento de Línea con el orgullo típico de quien había marchado victorioso de París a Madrid. Su uniforme azul oscuro, decorado con franjas doradas, brillaba bajo el sol matutino, que apenas comenzaba a calentar las alturas de la Sierra de Guadarrama. Dubois no imaginaba que en menos de 2 horas ese mismo uniforme estaría manchado con su propia sangre. Entre las rocas, invisible para los franceses, Miguel apretaba su trabuco contra el pecho. El guerrillero español había pasado toda la noche en esa posición, inmóvil. Aguardaba la señal de Juan Martín Díaz, conocido en toda Castilla como el Empecinado. Miguel sentía el frío de la piedra atravesando su desgastada chaqueta marrón, pero el odio hacia los invasores franceses ardía con más fuerza que cualquier temperatura. Había visto a los soldados de Napoleón quemar su aldea, violar a las mujeres y ejecutar a su padre por negarse a revelar dónde escondían el grano. La trampa estaba perfectamente preparada. El empecinado había elegido este estrecho paso después de 3 días de observación minuciosa. El terreno era ideal. Paredes rocosas de 15 metros de altura a ambos lados, un camino estrecho que apenas permitía marchar en formación de 4 hombres, y una curva cerrada que impedía a los franceses ver lo que les aguardaba. 150 guerrilleros españoles ocupaban posiciones estratégicas en las alturas, cada uno armado con trabucos, viejos mosquetes británicos capturados y la férrea determinación de quienes defienden su patria. Pero para comprender cómo llegaron a este momento crucial, retrocedamos 3 años en el tiempo hasta aquel fatídico 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas que ocupaban la capital española. Ese día marcó el comienzo de una guerra que transformaría por completo la forma de combatir en Europa. Los españoles, superados en número y armamento por el ejército más poderoso del continente, descubrieron que la guerra no se ganaba solo en campos de batalla abiertos con formaciones regulares. La invasión francesa de España había comenzado bajo la excusa de atacar a Portugal, aliado de Inglaterra. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia y conquistador de media Europa, envió sus tropas a través de los Pirineos en 1807 con la supuesta misión de cruzar España pacíficamente. Pero las verdaderas intenciones del emperador corso eran muy diferentes. Quería colocar a su hermano José Bonaparte en el trono español, derrocando a la familia real borbónica. La población española reaccionó con furia ante esta traición. Desde Asturias hasta Andalucía, las diputaciones provinciales declararon la guerra al invasor. Pero el ejército regular español, aunque valiente, se había dispersado en las primeras batallas importantes. La victoria española en Bailén en julio de 1808 demostró que los franceses podían ser derrotados, pero no fue suficiente. El propio Napoleón cruzó los Pirineos con la Grande Armée y aplastó la resistencia organizada en pocas semanas. Entonces surgió algo completamente inesperado para los estrategas militares franceses: la guerra de guerrillas. Campesinos, monjes, artesanos y exsolados formaron grupos irregulares que comenzaron a atacar columnas francesas, convoyes de suministros, mensajeros y guarniciones aisladas. No llevaban uniformes reconocibles, no seguían las reglas convencionales de la guerra y conocían cada rincón de su territorio. Para los franceses, acostumbrados a batallas campales que se decidían en cuestión de horas con formaciones ordenadas, esta nueva forma de guerra era confusa y aterradora. Juan Martín Díaz había sido arriero antes de la guerra, transportando mercancías a través de los difíciles caminos de Castilla. Conocía cada sendero, cada paso estrecho, cada cueva de la región. Cuando los franceses llegaron a su pueblo y se llevaron sus mulas, algo se quebró en su interior. Reunió a 20 hombres y formó su primera guerrilla. 3 años después, el empecinado comandaba una fuerza de más de 500 hombres y era considerado por los franceses como uno de los insurgentes más peligrosos de toda España. Las fuerzas presentes aquel 17 de abril eran desiguales en apariencia.
Los 200 fusileros franceses del capitán Dubois pertenecían a un veterano regimiento de línea, entrenados en los mejores métodos militares europeos. Llevaban mosquetes modelo 1777, bayonetas de 40 centímetros y marchaban con la disciplina prusiana que Napoleón había perfeccionado. Cada soldado llevaba 60 cartuchos de munición, una mochila con provisiones para 3 días y la confianza de pertenecer al ejército que había conquistado prácticamente toda Europa continente. Los guerrilleros españoles, en cambio, parecían una mezcla caótica de un grupo sin entrenamiento formal. Sus armas eran una mezcla caótica: trabucos de caño corto, capaces de disparar cualquier metal, viejos mosquetes de caza, algunas escopetas e incluso hondas y cuchillos. Sus uniformes consistían en la ropa que usaban al salir de sus aldeas: chaquetas campesinas marrones, sombreros de ala ancha y sandalias de cuerda remenidadas. Pero lo que les faltaba en equipo lo compensaban con ventajas cruciales: perfecto conocimiento del terreno, motivación absoluta y la capacidad de mimetizarse con el paisaje. Lo que estaba a punto de ocurrir en ese estrecho paso cambiaría la percepción francesa sobre la guerra en España y demostraría que la superioridad tecnológica no garantizaba la victoria, cuando el enemigo decidía cuándo, dónde y cómo luchar. 3 días antes de la emboscada, el empecinado había reunido a sus capitanes en una cueva escondida entre los pinos de las montañas. Sobre el suelo de tierra, con piedras y ramas, construyó una maqueta del estrecho paso donde planeaba atacar. La luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes rocosas mientras explicaba cada detalle de su plan con la precisión de un general académico, aunque nunca había pisado una escuela militar. «Los franceses son predecibles», empezó el empecinado, señalando la maqueta con un bastón. Su voz áspera resonó en la caverna. «Siempre marchan en columna por los caminos principales porque temen perderse en nuestras montañas. Siempre mantienen la misma formación. Siempre confían en que su disciplina los salvará». Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de alguien que había estudiado al enemigo durante años. «Pero la disciplina es inútil cuando las balas vienen de todas direcciones y no puedes ver quién te dispara». Miguel, quien había demostrado ser uno de los tiradores más precisos del grupo, escuchaba atentamente. Tenía 24 años, pero la guerra lo había envejecido prematuramente. Su rostro curtido mostraba cicatrices de batallas anteriores, incluyendo una que le cruzaba la ceja izquierda, un regalo de un sable francés en un encuentro cercano, del que apenas escapó con vida. «¿Cuántos franceses esperamos?», preguntó con voz seria. «Los scouts informan de una columna de 200 fusileros», respondió el empecinado. «Parten de Madrid hacia Segovia cada semana con mensajes y órdenes. Es una ruta que consideran segura porque nunca los hemos atacado allí». Una fría sonrisa se dibujó en su rostro. «Hasta ahora». Señaló diferentes posiciones en su maqueta improvisada. «Apostaremos 50 hombres aquí». La preparación había sido cuidadosa. Durante 2 noches, pequeños grupos de guerrilleros se desplazaron silenciosamente a sus posiciones, cargando municiones, agua y provisiones. Construyeron pequeños muros de piedra que desde abajo parecían formaciones rocosas naturales. Calcularon las distancias de tiro, identificaron rutas de escape y establecieron señales para coordinar la ataque. Todo tenía que funcionar a la perfección porque no había una segunda oportunidad. Las condiciones de las tropas francesas que marchaban hacia la trampa eran muy diferentes a las que habían disfrutado 3 años antes. El capitán Dubois comandaba a hombres cansados, cada vez más desmoralizados por una guerra que parecía no tener fin. Cuando cruzaron los Pirineos en 1808, los soldados franceses entonaron cánticos victoriosos y soñaban con regresar pronto a casa, cargados de gloria y botín. Ahora, en 1811, cada patrulla fuera de las principales ciudades era un riesgo mortal. El teniente Pierre Moreau, segundo al mando de la columna, cabalgaba junto a Dubois con expresión preocupada. Era un joven oficial de apenas 22 años, hijo de un notario parisino que había comprado su puesto con la esperanza de que el servicio militar le abriera puertas en la administración imperial. «Mon capitán», dijo en voz baja para que los soldados no lo oyeran, «no me gusta este camino. Las alturas son perfectas para una emboscada». Dubois despidió a los preocupados con un gesto de la mano. «Los guerrilleros son cobardes, Pierre.
Atacan convoys de suministros y mensajeros solitarios, no columnas de 200 fusileros entrenados. Su confianza era genuina pero errónea, basada en una comprensión incompleta de la guerra irregular. Además, hemos tomado todas las precauciones. Exploradores adelante, retaguardia cubierta y mantenemos formación cerrada. Los exploradores franceses, 5 jinetes ligeros que cabalgaban 300 metros por delante de la columna principal, habían pasado por el paso estrecho sin detectar nada sospechoso. Los guerrilleros españoles permanecieron completamente inmóviles, sin siquiera respirar con dificultad cuando los caballos franceses pasaron a pocos metros de sus escondites. Era una disciplina que los militares franceses nunca habían esperado de campesinos desorganizados. El primer contacto no fue violento. Fue simplemente el momento en que la columna francesa entró de lleno en la zona de muerte preparada por el empecinado. El líder guerrillero observaba desde una posición elevada, esperando el momento perfecto. Podía ver la serpiente azul de uniformes franceses extendiéndose por el estrecho camino, de aproximadamente 150 metros de longitud total. La vanguardia ya había llegado a la curva del paso angosto. La retaguardia apenas estaba entrando al inicio del paso. Miguel sentía el sudor correr por la espalda a pesar del frío matutino. Su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo del trabuco, un arma corta pero devastadora a corta distancia. Había cargado el cañón con una mezcla letal. 3 balas de mosquete, varios trozos de metal irregular y clavos oxidados. A 20 metros de distancia, esa carga podía destrozar a un hombre. El desarrollo inicial del encuentro dependía completamente del factor sorpresa. Los franceses marchaban en una formación de columna de 4 hombres con sus mosquetes al hombro, totalmente inadecuados para un combate inmediato. Cambiar a formación de línea de batalla en ese terreno estrecho sería prácticamente imposible. Desplegar tiradoras requeriría minutos preciosos, que los guerrilleros españoles no les darían. François, el fusilero que marchaba en la quinta fila de la columna, pensó en su hogar en Normandía. No había visto a su esposa ni a su hijo pequeño en 3 años. Su hijo tendría ahora 6 años y probablemente no lo reconocería. Las cartas llegaban de forma irregular. Cuando llegaban, porque los guerrilleros españoles mataban a los carteros con especial crueldad. La última noticia que había recibido, 4 meses atrás, era que su hijo había enfermado con fiebre. ¿Había sobrevivido? La incertidumbre lo torturaba más que el hambre o el cansancio. El empecinado levantó lentamente el brazo derecho. Era la señal que 150 pares de ojos esperaban ver. El tiempo pareció detenerse. Un águila voló en círculo sobre el estrecho paso, completamente ajena a la tragedia humana que estaba a punto de desencadenarse. El viento mecía suavemente los romeros que crecían entre las rocas. El sol brillaba con indiferencia sobre franceses y españoles por igual. Entonces, el empecinado bajó el brazo bruscamente. El rugido era ensordecedor. 150 armas dispararon simultáneamente desde las alturas, convirtiendo el estrecho paso en un infierno de humo, fuego y plomo. La primera descarga cayó sobre los franceses como un martillo divino. Soldados que un segundo antes marchaban pensando en sus lejanos hogares, se desplomaron al instante. Algunos murieron antes de tocar el suelo. Otros gritaron mientras la sangre brotaba de horribles heridas. François sintió algo caliente rozar su mejilla izquierda. Un trozo de metal irregular disparado por el trabuco de Miguel había pasado. A centímetros de su rostro, impactó en el cuello del soldado que marchaba a su lado. Jean-Baptiste, un campesino bretón de 18 años, cayó agarrándose la garganta con ambas manos mientras la vida se le escapaba entre los dedos. Sus ojos llenos de terror y confusión escrutaron los de François como pidiendo una explicación que nadie podía dar. «¡Emboscada! ¡Formen línea!», gritó el capitán Dubois con la voz entrecortada por la urgencia. Pero formar línea de batalla en un camino de apenas 4 metros de ancho, rodeado de muros rocosos, era ejercicio imposible. Los fusileros franceses, entrenados para maniobras precisas en campo abierto, se empujaban entre sí mientras intentaban desesperadamente colocar sus mosquetes en posición de disparo. La segunda descarga llegó antes de que los franceses pudieran responder. Los guerrilleros españoles habían preparado 2 armas cada uno. Mientras algunos disparaban, otros recargaban en una secuencia bien coordinada. Más soldados cayeron. El teniente Murao recibió un impacto en el hombro derecho que lo derribó del caballo. El animal, enloquecido por el ruido y el olor a sangre, galopó hacia la retaguardia, pisoteando a varios soldados en su huida. Miguel recargó su trabuco con manos temblorosas por la adrenalina, pero firmes por la práctica.
Vertió pólvora del cuerno en el cañón, metió otro puñado de metal letal, lo apisonó con la baqueta y preparó la cápsula fulminante. Todo el proceso le llevó 30 segundos. Mientras tanto, observaba el caos abajo. Los franceses intentaron disparar hacia las alturas, pero el humo de sus propios mosquetes desimpedía de blancos claros. El empecinado se movía entre las posiciones de sus hombres, con la serenidad de un pastor que supervisa su rebaño. «Fuego controlado, no desperdicien munición», ordenó. Su estrategia era perfecta: mantener un fuego constante pero sostenido, obligar a los franceses a permanecer en el estrecho paso y agotar tanto su munición como su moral. Sabía que los soldados de Napoleón llevaban 60 cartuchos cada uno, pero disparar hacia arriba contra enemigos apenas visibles los agotaría rápidamente. La intensificación del combate llegó cuando los franceses intentaron escalar las murallas del estrecho paso. El capitán Dubois, demostrando el coraje que lo había llevado de soldado raso a oficial, dirigió personalmente a un grupo de 20 fusileros en un asalto desesperado contra la cresta occidental. «¡Conmigo! ¡A la bayoneta!», gritó mientras comenzaba a ascender la ladera rocosa, apoyándose en cornisas y arbustos. Los guerrilleros españoles esperaron hasta que los franceses estuvieran a medio camino de la cima, completamente expuestos y vulnerables. Entonces desataron una lluvia de fuego que arrasó con los atacantes, como hojas en una tormenta. Dubois sintió un impacto brutal en el pecho que lo lanzó hacia atrás. Rodó, descendió ladera abajo, rebotando contra las rocas hasta detenerse en el camino, con 3 costillas rotas y un pulmón perforado. Escupía sangre mientras intentaba respirar. Cada respiración era una agonía indescriptible. François ya había perdido la noción del tiempo. Habían pasado 5 minutos, 30. El combate se había convertido en una pesadilla surrealista donde solo existía el humo acre, los gritos de los heridos, el rugido constante de los disparos y el miedo visceral que helaba las entrañas. Había disparado su mosquete 4 veces hacia las alturas, sin saber si había dado en el blanco. Nada. La bayoneta fijada al cañón de su arma estaba manchada de sangre, aunque no recordaba haber luchado cuerpo a cuerpo con nadie. Las tácticas empleadas por ambos mandos reflejaban filosofías militares completamente opuestas. Los franceses intentaron mantener su disciplina y formación, confiando en el entrenamiento y la doctrina militar europea. Buscaban concentrar su fuego, mantener el orden y ejecutar maniobras coordinadas. Pero todo eso requería espacio, visibilidad y tiempo, 3 cosas que el paso no ofrecía. Los guerrilleros españoles, en cambio, lucharon de forma descentralizada. Cada hombre era responsable de su propio sector, eligiendo objetivos, cadencia de tiro y posición según su criterio. No había formación que mantener, ni doctrina que seguir. Fue una guerra primitiva en su ejecución, pero sofisticada en su planificación. El empecinado había creado las condiciones para la victoria, pero la batalla en sí se libró por hombres individuales que tomaron decisiones individuales. Una decisión crítica llegó cuando el oficial francés más veterano que quedaba en pie, un sargento mayor, Beaufort, con 15 años de servicio, comprendió que permanecer en el estrecho paso significaba una muerte segura. «Retirada, retirada organizada hacia el sur», ordenó con una voz que resonó por encima del caos. Los franceses comenzaron a replegarse, manteniendo la formación lo más posible, con los soldados de la retaguardia disparando para cubrir el movimiento. Pero el empecinado había anticipado esta maniobra. Los 50 guerrilleros que había mantenido en reserva al final del estrecho paso revelaron su posición. Habían construido una barricada de piedras y troncos que bloqueaba completamente el camino. Tras ella, trabucos y mosquetes apuntaban hacia los franceses en retirada. La trampa se había cerrado por completo. Antes de continuar con las horas decisivas de esta batalla, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra, en esta región queremos saber desde qué ciudad o país nos están viendo. Escriban en los comentarios. Si quieren más historias de guerra detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen la campana. Un me gusta ayuda a que estos importantes acontecimientos históricos lleguen a más gente. Volvamos ahora a ese momento crucial. La consecuencia inmediata del descubrimiento de la barricada fue el pánico que comenzó a extenderse entre las filas francesas. El sargento Beaufort comprendió con terrible claridad que no había escapatoria fácil. Estaban atrapados en un rectángulo de muerte de 150 metros de largo por 4 de ancho, con enemigos disparando desde 3 direcciones. El momento que cambió por completo la dinámica del combate llegó cuando François tomó una decisión que solo un hombre desesperado cometería. Al observar los cadáveres de sus compañeros amontonándose en el estrecho paso,
comprendió que la disciplina militar que les habían inculcado a golpes en los campos de entrenamiento de Francia era inútil en esta situación. Se quitó la mochila que pesaba más de 20 kilogramos y comenzó a escalar la pared este del estrecho paso sin esperar órdenes. 5 soldados franceses lo siguieron instintivamente, reconociendo que la única posibilidad de la supervivencia consistía en alcanzar las alturas y luchar contra los guerrilleros en su propio terreno. François trepó con la fuerza que da el terror absoluto. Sus dedos sangraban al agarrarse a las rocas afiladas. Sus botes resbalaban en la piedra suelta, pero continuó subiendo. Una bala española pasó silbando junto a su oreja izquierda. Otra arrancó un trozo de roca justo donde había estado su mano un segundo antes. Miguel lo vio venir y ajustó la puntería. El francés estaba a 20 metros de distancia en vertical, moviéndose con rapidez. El guerrillero español respiró hondo, exhaló la mitad del aire y apretó el gatillo. El trabuco rugió, pero François cambió de posición en el último instante. La carga pasó rozándolo y golpeó al soldado que subía detrás de él, quien cayó gritando hasta estrellarse contra las rocas del camino con un sonido espantoso. La acción decisiva de François tuvo un efecto dominó. Más soldados franceses comenzaron a subir en diferentes puntos, transformando el combate de un solo bando. El tiroteo se convirtió en una serie de encuentros cercanos y brutales. El sargento Beaufort, reconociendo la oportunidad, organizó grupos de asalto mientras mantenía un núcleo de fusileros en el camino para proporcionar fuego de cobertura. François llegó a la cima y la recorrió con el mosquete en alto. Se encontró cara a cara con un guerrillero español de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y cicatrices de viruela, que intentaba recargar su arma. No hubo palabras. El francés atacó con su bayoneta, pero el español fue más rápido de lo que parecía. Esquivó la estocada y golpeó a François en la cabeza con la culata de su mosquete descargado. El mundo estalló en estrellas para el soldado francés. Cayó de rodillas aturdido, sintiendo la sangre caliente correr por su rostro. El español levantó su arma para un segundo golpe, que habría trazado el cráneo de François, pero entonces apareció otro fusilero francés, uno que había seguido a François en la subida, y disparó su mosquete a quemarropa. El guerrillero español cayó sin hacer ruido, con un agujero del tamaño de un puño en la espalda. La batalla en las alturas se convirtió en un sangriento caos de combate cuerpo a cuerpo. Bayonetas contra cuchillos, culatas de mosquetes contra trabucos usados como garrotes, puñetazos, patadas, mordiscos. Los hombres luchaban con la ferocidad de animales acorralados. El humo de la pólvora quemada era tan denso que apenas se podía ver a 2 metros de distancia. El empecinado reconoció el peligro de inmediato. Si los franceses se afianzaban en las alturas, toda su ventaja táctica se evaporaría. Rápidamente reunió a 20 de sus mejores hombres, guerrilleros experimentados que habían sobrevivido a docenas de batallas. «Tenemos que expulsarlos. No pueden consolidar su posición», ordenó mientras desenvainaba su espada, una hoja de caballería española que le había arrebatado a un oficial francés en una emboscada anterior. Miguel, recuperado del susto de ver al veterano guerrillero caer a su lado, recargó su trabuco con manos que ya no temblaban. La adrenalina había dado paso a una calma fría y mortal. Avanzó hacia donde un grupo de 5 franceses intentaba establecer una posición defensiva, usando rocas como muro. No pensó, no sintió miedo, simplemente actuó con la letal eficacia de un depredador. Decisiones críticas se sucedieron rápidamente. El sargento Beaufort comprendió que los hombres que habían llegado a las alturas no podían resistir solos, necesitaban refuerzos o morirían allí, pero enviar más hombres significaba debilitar la defensa de la carretera principal. Era un dilema táctico sin una respuesta correcta. Optó por un compromiso. Envió pequeños grupos de 5 hombres a escalar en diferentes puntos, con la esperanza de dividir la atención española. François luchó por su vida contra 2 guerrilleros simultáneamente. Su bayoneta había penetrado el abdomen de uno, pero el arma estaba clavada en las costillas del español. Mientras intentaba liberarla, el segundo guerrillero se abalanzó sobre él con un cuchillo. François soltó el mosquete y agarró la muñeca de su atacante con ambas manos. Rodaron por el suelo, cada uno intentando desesperadamente controlar la hoja. El guerrillero español era más fuerte, pero François estaba más desesperado. Sus manos resbalaron con la sangre que cubría ambos cuerpos. El cuchillo se acercaba inexorablemente a su garganta. François podía ver los ojos inyectados en sangre de su oponente, el odio puro que ardía en ellos. Iba a morir en esa roca a 1000 kilómetros de su casa, sin siquiera saber si su hijo había sobrevivido a las fiebres. Entonces sonó un disparo, y el guerrillero se desplomó sobre François.
Otro soldado francés había llegado y le había salvado la vida. François apartó el cadáver y se puso de pie, respirando con dificultad. Estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies. La mayor parte no era suya. Recuperó su mosquete, liberó la bayoneta del cuerpo del primer español con un tirón brutal y buscó al siguiente enemigo. El heroísmo en esta batalla no perteneció a un bando en particular. Ambos bandos lucharon con una valentía desesperada. Un guerrillero español llamado Pedro, que había sido herrero antes de la guerra, continuó luchando con un brazo destrozado por una bala, usando su martillo de herrero como arma letal. Un fusilero francés llamado Antoine cubrió la retirada de sus camaradas heridos, a pesar de tener 3 balas alojadas en el cuerpo. Disparó metódicamente hasta desplomarse por la pérdida de sangre. El sacrificio más notable lo realizó el teniente Moreau, quien, a pesar de tener el hombro destrozado y apenas poder mantenerse en pie, organizó un grupo de fusileros heridos en una posición defensiva que protegió a los heridos más graves. Cuando los guerrilleros españoles intentaron flanquear esa posición, Moreau lideró una carga suicida con bayonetas que los hizo retroceder, aunque le costó la vida. Cayó con 5 heridas, pero había salvado 20. Las consecuencias inmediatas de estos combates cuerpo a cuerpo fueron devastadoras para ambos bandos. Los franceses perdieron casi 70 hombres y otros 30 resultaron gravemente heridos. Los guerrilleros españoles, que inicialmente habían sufrido bajas mínimas gracias a sus posiciones protegidas, contaban ahora con 40 muertos y numerosos heridos. La tasa de bajas había cambiado drásticamente, pero aún más importante, el equilibrio psicológico de la batalla había cambiado. Los franceses, inicialmente paralizados por la conmoción de la emboscada, habían recuperado su espíritu de lucha. Los españoles, acostumbrados a disparar desde posiciones seguras, ahora se enfrentaban a una lucha igualada. El resultado final ya no estaba decidido. El momento más intenso de toda la batalla llegó cuando François llegó a la posición, donde el empecinado dirigía personalmente la defensa contra los franceses que habían llegado a las alturas. El líder guerrillero se encontraba en una roca elevada, completamente expuesto, gritando órdenes y disparando su pistola hacia los soldados franceses que intentaban establecer posiciones. Su figura se había convertido en el símbolo de la resistencia española. Y François comprendió instintivamente que si ese hombre caía, toda la defensa guerrillera podría derrumbarse. El fusilero francés se arrodilló tras una roca, apoyó su mosquete en la superficie irregular para estabilizar la puntería y apuntó con cuidado hacia el empecinado. La distancia era de aproximadamente 50 metros, un tiro difícil pero factible. François respiró hondo, calculó el viento que soplaba de oeste a este y ajustó ligeramente la puntería para compensar. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Miguel vio el peligro desde su posición. El francés estaba completamente concentrado en su objetivo. No se había percatado del guerrillero español que se acercaba por su flanco derecho. Miguel no podía disparar sin alertar al francés, quien podía dispararle al empecinado antes de morir, así que tomó una decisión instantánea. Soltó su trabuco y se lanzó en una carrera silenciosa hacia François. El disparo francés rugió en el mismo instante en que Miguel impactó a François con toda la fuerza de su cuerpo. La bala pasó rozando la cabeza del empecinado, tan cerca que el líder guerrillero sintió el desplazamiento del aire. François y Miguel rodaron por el suelo luchando con furia animal. El francés era más grande, pero el español luchó en su tierra por su gente. Se golpearon, se mordieron, intentaron estrangularse. La resolución de ese combate personal llegó cuando otro guerrillero, corriendo para ayudar a Miguel, resbaló en sangre y cayó pesadamente sobre ambos combatientes. En la confusión, François logró liberarse y rodar hacia una posición defensiva, pero no recargó su arma ni intentó disparar de nuevo. Algo, el español que había arriesgado su vida para salvar a su líder lo había impactado profundamente. Por primera vez desde el inicio de la batalla, François vio a los guerrilleros no como enemigos abstractos, sino como hombres que defendían su hogar. El resultado de la batalla no se decidió por un momento heroico singular, sino por la acumulación gradual de ventajas tácticas españolas. Los franceses habían luchado con un coraje extraordinario, pero se enfrentaban a problemas insuperables. Su munición se agotaba rápidamente después de 2 horas de intenso combate. Los heridos, que sumaban ya más de 50 hombres, necesitaban atención médica que no podían recibir en medio del estrecho paso. El sol del mediodía calentaba las rocas y los soldados franceses, cargados con gruesos uniformes de lana, sufrieron una deshidratación severa. El sargento Beaufort, ahora el oficial de mayor rango superviviente, se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera militar. Podía seguir luchando hasta que cayera el último hombre,
cumpliendo con el código de honor militar francés que exigía luchar hasta la muerte antes de rendirse, o podía intentar negociar una retirada que salvara la vida de los soldados supervivientes, aunque eso significara una humillación que arruinaría su carrera. Beaufort eligió la vida de sus hombres. Ordenó que se alzara una camisa blanca atada a una bayoneta. El fuego español disminuyó gradualmente hasta cesar por completo. Un extraño silencio descendió sobre el estrecho paso, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el sonido del viento entre las rocas. En un silencio más pesado que el rugido de la batalla. El empecinado descendió personalmente de las alturas para negociar. Tenía el rostro cubierto de pólvora y sangre seca, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de la victoria. Beaufort lo esperaba en medio del camino rodeado de los cuerpos de sus compañeros caídos. La conversación fue breve y pragmática, conducida en un francés mal hablado que ambos hombres apenas dominaban. Los términos eran claros. Los franceses entregarían todas sus armas y municiones. Los heridos que pudieran caminar serían liberados para regresar a Madrid con un mensaje. Aquellos que no pudieran caminar recibirían atención médica básica de los guerrilleros. Los oficiales supervivientes, incluido Beaufort, serían retenidos como rehenes para posibles intercambios futuros. Fue una derrota total, pero no un exterminio. Las consecuencias estratégicas de la batalla del Paso Estrecho se extendieron mucho más allá de las bajas inmediatas. Los franceses habían perdido 200 hombres de un regimiento de élite, pero aún más importante, habían perdido la ilusión de seguridad en las carreteras españolas. La noticia de la emboscada se extendió rápidamente por todo el ejército de ocupación. Las columnas francesas comenzaron a exigir escoltas más numerosas, lo que dispersó aún más a sus fuerzas ya sobrecargadas. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta batalla histórica. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. François fue uno de los 30 franceses liberados esa tarde. Caminó hacia Madrid con otros supervivientes, sin armas, sin equipo, algunos descalzos. La marcha de 3 días hacia la capital fue una pesadilla de hambre y sed. Los campesinos españoles los vieron pasar con ojos de odio o satisfacción. Los niños le lanzaban piedras, pero estaban vivos. El análisis militar de la batalla reveló lecciones cruciales sobre la guerra irregular. El empecinado había demostrado que la superioridad táctica y el conocimiento del terreno podían superar las ventajas en entrenamiento y equipo. Los franceses aprendieron que sus doctrinas militares, perfeccionadas en los campos de batalla de Europa Central, necesitaban una adaptación radical a la guerra en España. El general francés Jean de Dios Soult, comandante de las fuerzas en la región, recibió el informe de la derrota con amarga frustración. Ordenó represalias contra las aldeas cercanas sospechosas de apoyar a los guerrilleros, lo que no hizo más que reforzar el apoyo popular a la resistencia. Era un círculo vicioso que los franceses nunca lograrían romper durante los 6 años restantes de la guerra. Para los guerrilleros españoles, la victoria representó la validación de sus métodos y un enorme impulso moral. Empecinado se convirtió en una leyenda viva. Su nombre se pronunciaba con reverencia en las tabernas desde Galicia hasta Andalucía. Más hombres se unieron a los grupos guerrilleros inspirados por el ejemplo del Paso Angosto. El impacto histórico de la batalla del Paso Angosto trascendió con creces sus resultados tácticos inmediatos y se convirtió en un momento decisivo en la Guerra de la Independencia Española. Los historiadores militares estudiarían posteriormente este encuentro como un ejemplo perfecto de cómo una fuerza irregular, numéricamente inferior y técnicamente menos equipada, podía derrotar a tropas profesionales mediante un uso inteligente del terreno, la sorpresa y el profundo conocimiento de las limitaciones del enemigo. La victoria del empecinado en abril de 1811 llegó en un momento crítico de la guerra. Los ejércitos regulares españoles habían sufrido derrotas devastadoras. Las principales ciudades estaban ocupadas, y el rey José Bonaparte controlaba nominalmente todo el territorio español. Pero batallas como esta demostraron que el control territorial francés era una frágil ilusión. Los invasores dominaban las ciudades y las carreteras principales durante el día, pero el campo pertenecía a los guerrilleros, especialmente durante la noche. Las lecciones aprendidas de este combate influyeron en el desarrollo de la guerra irregular moderna. El concepto de guerra de guerrillas, como término militar, se originó precisamente en España durante este conflicto. Los observadores militares británicos, en particular los que sirvieron con el ejército del Duque de Wellington en la península ibérica, estudiaron las tácticas guerrilleras españolas
y las incorporaron a sus propias doctrinas militares. Estas lecciones se trasladarían posteriormente a las colonias americanas, a las guerras de independencia latinoamericanas y, finalmente, a los conflictos del siglo XX. François finalmente regresó a Francia en 1814, tras la derrota napoleónica y el Tratado de Valencé, que puso fin a la guerra. Se reunió con su esposa y su hijo, que ya tenía 9 años, y lo miraba con curiosidad distante, reservada a los desconocidos. Las pesadillas de la batalla del Paso Angosto lo atormentaron el resto de su vida. Cada noche revivía el momento en que el cuchillo español se acercaba a su garganta, el sonido de los hombres muriendo, el olor a pólvora y sangre. Nunca habló de la guerra con su familia. Algunas experiencias eran demasiado oscuras para compartir. Miguel continuó luchando con el empecinado hasta el final de la guerra. Sobrevivió docenas de batallas posteriores, siempre en primera línea, arriesgando siempre su vida por la libertad de España. Cuando Fernando VII regresó al trono español en 1814, Miguel esperaba recompensas y reconocimiento por sus sacrificios. En cambio, el rey absolutista desconfiaba de los guerrilleros, considerando los elementos potencialmente revolucionarios. Muchos, incluido el propio el empecinado, serían perseguidos años después por el gobierno en que habían ayudado a restaurar. La ironía histórica fue amarga. El recuerdo de la batalla se conservó en maneras contradictorias. En Francia se convierte en un ejemplo de las dificultades de la guerra en España, mencionada en las memorias militares como advertencia sobre los peligros de la complacencia táctica. En España entró en el panteón de las gloriosas victorias contra los invasores extranjeros, celebrada en canciones populares, relatos orales y, finalmente, en los libros de historia. Los monumentos conmemorativos llegarían mucho más tarde. En el siglo XX, cerca del lugar del Estrecho Paso, se erigió una modesta placa erigida en conmemoración de la batalla. No menciona los nombres de los combatientes individuales, ni franceses ni españoles. Simplemente registra la fecha y el resultado. Aquí, los hombres de España defendieron su libertad. Abril de 1811. Es un monumento apropiadamente sobrio para una batalla que, como todas las batallas, fue a la vez gloriosa y trágica. Las lecciones tácticas de la batalla del Paso Estrecho influyeron en los pensadores militares durante generaciones. Karl von Clausewitz, el teórico militar prusiano, estudió extensamente la Guerra de la Independencia y concluyó que la guerra popular, lo que él llamaba guerra popular, podía ser una fuerza decisiva al combinarse con operaciones militares regulares. El guerrillero español se convirtió en un arquetipo militar estudiado en academias de todo el mundo. Para comprender plenamente el legado de esta batalla, debemos reconocer que representó algo más que una victoria táctica. Demostró que la determinación de un pueblo que defendía su tierra podía superar ventajas materiales aparentemente insuperables. Los guerrilleros españoles no contaban con uniformes elegantes, entrenamiento sistemático ni recursos logísticos. El apoyo del ejército francés era innegable, pero tenían algo que los invasores jamás podrían igualar. Luchaban por sus hogares, sus familias y su derecho a la autodeterminación. El capitán Henry Dubois sobrevivió a sus heridas contra todo pronóstico. Pasó 3 meses recuperándose en un hospital improvisado en Madrid antes de ser evacuado a Francia. Las heridas en su pecho nunca sanaron por completo. Sufriría dolor crónico el resto de su vida. Fue dado de baja del ejército con una pequeña pensión y regresó a su ciudad natal en Provenza. Abrió una tienda y nunca volvió a hablar de sus experiencias en España. En su lecho de muerte en 1847, sus últimas palabras fueron en español: «Perdóname». Nadie sabía a quién le pedía perdón. La batalla del Paso Estrecho de abril de 1811 se convirtió en un microcosmos de toda la guerra de la independencia española. Mostró el choque entre dos formas de hacer la guerra: la tradicional europea, con sus reglas establecidas, formaciones ordenadas y batallas campales decisivas, y la guerra irregular, fluida, brutal y despiadada. El resultado de ese choque específico y el análisis de la guerra en general demostró que el futuro de la guerra no pertenecería solo a los grandes ejércitos regulares. La conclusión reflexiva sobre esta batalla debe reconocer su ambigüedad moral. No hubo victoria limpia, ni héroes sin mancha. Hubo hombres comunes, tanto franceses como españoles, arrojados a circunstancias extraordinarias. Algunos actuaron con valentía, otros con crueldad. La mayoría simplemente intentó sobrevivir.
La historia los recuerda colectivamente, pero cada uno fue un individuo con esperanzas, miedos, familias y sueños que la guerra destruyó o transformó irreversiblemente. El estrecho paso donde la batalla que tuvo lugar permanece prácticamente inalterado hoy. Los turistas pasan ocasionalmente por allí sin conocer la sangre que empapó esas rocas hace más de 2 siglos. El viento aún sopla en las alturas, moviendo los mismos romeros. La historia continúa, pero los ecos de aquel día de abril perduran, susurrando lecciones de valentía, sacrificio y el terrible costo humano de todos los conflictos armados.